Bueno, estoy presentando el trabajo de Oscar Navarrete, un ex estudiante muy talentoso, em, interesado principalmente en la escultura, en el dibujo, en la representación, en la mímesis. Él va a desarrollar, o desarrolló más bien, ¿no es cierto?, esta tarea de recursos proyectuales de una manera notable. Hay muchos aspectos de los cuales resaltar y hay otros que podrían haber sido mejores y en el fondo lo que quiero decir es que lo tomen como referencia, pero que en ningún caso lo copien, porque van a copiar las cosas buenas, pero también las malas, y eso ya estoy un poco cansado de verlo al compartir ejercicios de sus propios compañeros, porque no es el propósito que esto se vuelva una copia, un referente, como si todo estuviera bien. Muchas veces se repiten los errores. Tampoco quiero que partan de la incertidumbre porque la generación de ustedes es muy bien, están acostumbrados, digamos, a esto, a emplear la referencia directa, evidente, y por lo tanto la invitación que quiero hacer es que vayan un poco más allá, ¿ya? No solamente de esta referencia que les estoy presentando ahora, sino también de lo que ustedes creen que pueden hacer y no simplemente quedarse con lo que se pide, ¿no es cierto? Que por cierto está bien, que por la copia uno puede lograr cosas, pero para poder desarrollar un pensamiento crítico del proceso técnico y práctico que ustedes están ejecutando en estas pruebas de material, es muy importante que tengan esa motivación a ir más allá. Bueno, dicho eso, este documento tiene una portada, ustedes ya ven la imagen visual que de alguna forma nos muestra qué se va a desarrollar. El título es el mismo del ejercicio. Ustedes pueden colocarle el título que quieran, dentro de lo posible, un título más adecuado y más específico de las pruebas que están haciendo, lo que están tratando de indagar. Luego, igual se pide este anverso, ¿no es cierto?, donde se identifiquen ustedes, donde digan el curso, el año, el nombre, el docente, el correo, etcétera. Se les pide también una introducción enmarcada en lo que es el aprendizaje en particular de esta unidad y, y- y, bueno, todo lo otro que puedan referenciar. También se les pide un índice eh, que idealmente puedan, ¿no es cierto?, justificar, ubicar de una manera limpia, puede ser también acompañando información visual como acá, muy potente la imagen que se incorpora como detalle. eh, en fin, el índice está todo eso en la tabla. Luego tienen que presentar los antecedentes. En este caso, Oscar presenta un mapa mental de sus propios ámbitos proyectuales. Ese ejercicio ustedes todavía no lo hacen y probablemente no lo vamos a hacer este semestre porque están aplicando más bien los ámbitos proyectuales a un estudio de caso. Pero aquí lo importante, por ejemplo, en el caso de Oscar, es que nos plantea que tiene una atracción, un interés hacia la figura humana y la representación. Habla de la escultura, que dice además que le interesa conocer materiales nuevos y una serie de otros antecedentes que nos contextualizan en por qué va a hacer las pruebas que va a desarrollar. En el caso de usted va a tener que presentar, ¿no es cierto?, como referencia obligada, idealmente, los de taller de producción visual uno y taller de grado uno si es que, si es que están en alguno de esos cursos. Luego presenta una primera categoría de pruebas de material que él enuncia de esta manera como mezcla de vaciado, dos puntos polvos, puede ser también otra categoría. Usted puede ser una técnica, puede ser una temática, puede ser... Bien, ustedes ahí pueden escoger. eh, Nos presenta disculpen, presenta, introduce el problema a desarrollar en esta prueba con una pequeña introducción. Yo les pediría que si pueden hacerla más abultada y con más datos, lo hagan. De hecho, en las sugerencias que yo incorporé, hay una serie de otros elementos que tienen que ver con aplicar los conocimientos de la primera unidad tanto en mencionar explícitamente los procedimientos, los recursos, las estrategias, como otros elementos que yo espero que aparezcan como contenido.
Oscar acá nos presenta una imagen del molde, una imagen preciosa que nos permite acceder a un molde en plasticina y la huella del dedo dentro de ella, dentro del molde. Molde por el cual empezó a desarrollar los distintos vaciados. Como ustedes ven en yeso, presenta dos vistas, presenta un detalle, por lo cual de alguna forma nos está sumergiendo en aquella cosa que resultó, digamos, en aquella prueba de material. Agrega un texto, todo de una manera muy neutra que nos permite efectivamente leer el texto y ver la imagen, la forma en particular. Y así va desarrollando las pruebas. Fíjese cuánto cambia la prueba, la misma forma, con otro material, en este caso pintura poliuretano y esmalte al agua. Empieza a aparecer mucho más información. Aparece, como podría incluso parecer una lectura como de semántica respecto de la herida, el dolor, ese tipo de cosas porque está muy corroído todo, ¿no es cierto? Hay mucho más elementos como hoyo, bajo relieve, hay detalles de ese sentido. Y aquí hay otro que es arcilla molida con restos de arcilla. Perdón, sí, arcilla molida con restos de yeso. Fíjense cómo ya nos olvidamos un poco de la uña y aparece el dedo como un soporte de la tensión entre los materiales. Cosa que yo no estoy leyendo en profundidad lo que escribió Oscar, pero son temas que van apareciendo, ¿no es cierto? La diferente textura. Además, parece ser un acierto esta decoloración, justo en más pálida, más clara, ¿no es cierto? En la punta, en contraste con la arcilla. Todo eso hace que en el fondo aparezca como foco de atención la parte de arriba. Son todas las lecturas estéticas que estoy haciendo. También pueden haber las técnicas y también puede haber, ¿no es cierto?, un análisis respecto de las facilidades que tiene esto en los procesos, en el proceso creativo, por ejemplo. Acá tenemos lo mismo con Acerrín y así Oscar va avanzando con distintos elementos como por ejemplo el cemento de cerámico, que es un cemento que se seca mucho más rápido. Obviamente acá faltó la fragua y hubo una densificación, si se fijan, del cemento en la parte baja del molde, que aquí está invertido, obviamente, y la parte de arriba quedó la témpera. Entonces eso se rescabrajó, no se mezcló bien. No sé si fue, no se pudo obtener ahí lo que se quería y yo creo que tiene que ver con esa capacidad de secado tan rápido que tiene este cemento. Luego hace otra categoría, otro grupo de pruebas, donde va presentando la mezcla con resina. En este caso, por ejemplo, él emula el marmoleado con resina, con talco químico, ¿no es cierto? Y genera esta textura, y más que la textura, inclusive los colores, ¿no es cierto? Las manchas propias del mármol, y que nos dan la idea de algo más duro, como una piedra. Luego está este otro, el uso del cemento negro, cemento gris, perdón. em, Está la misma forma, se aprecia de una manera más hierática, tal vez más totémica, más unitaria. Las formas, los detalles están todos comprendidos en un gesto lineal, en este caso por ser el dedo, un dedo hacia arriba, digamos. La resina y cómo esta transparencia no, en realidad nos llena de información respecto de lo que hay adentro de cada uno de estos chips de acerrín, ¿no es cierto?, de madera. Y luego hace otra categoría de grupos que es el tallado, donde obviamente él va trabajando con algunas herramientas como gubia, cartonero y otros elementos, el tallado y la representación de esta figura que es el dedo. ¿Ya? Algo que es muy probable que les pase, como le pasó también a Oscar y yo suelo ver, es que cuando uno trabaja a contratiempo, muchas veces va reduciendo algo. Y en este caso, o en este ejercicio, lo que yo suelo ver es que se va disminuyendo la cantidad de pruebas a medida que se avanza. Es decir, el primer grupo de pruebas mucho más abultado que el segundo y el tercero pasa a ser como lo que se pudo hacer en el poco tiempo.
Entonces, para no, ojalá evitar eso y que esto sea mucho más rico para ustedes, que estos tres grupos los traten de desarrollar de manera pareja y eso implica estar trabajando toda la semana con el concepto ritmo, ¿no es cierto? Con el mismo control del tiempo. Sé que es difícil en esta situación. Yo estoy súper abierto a recibir otros formatos, a recibir otras materialidades, tal vez mucho más precarias, pero no por eso vamos a hacer una prueba que no se sostenga bien. ¿Ya? Ustedes pueden tomar lo que quieran de la casa para hacer las pruebas, lo que tengan a mano, desde tierra, el vidrio de la ventana para hacer un trabajo con vapor, en fin, ya les mostraré un trabajo con gelatina, con la nevera, como la gelatina se endurece un poco, se mezcla con un poco de arcilla o con tierra y termina en otro trabajo. Es muy interesante lo que pueden lograr acá como visualidad. Sobre todo pensando en que como esto se va a publicar de manera digital, no tiene que esta prueba durar en el tiempo, no tiene por qué ser eso. Eh, También les mostraré algunos ejemplos diversos como de tinta con polvo de hornear para bloquear la tinta, ¿no es cierto? Y generar una trama bastante azarosa, parecido como a una especie de vía láctea, digamos, donde los polvos van quedando en distintas partes, bloquean la tinta y se ve lo de fondo. Y así, yo creo que las pruebas son bastante innumerables. Para mí es un proceso muy bello y le invito a experimentarlo de manera madura. El análisis, Oscar en este caso lo separó, yo no necesariamente pido eso, él lo separó y desarrolla un análisis técnico, un análisis estético y un análisis proyectual, comparando cada una de estas categorías. ¿M? En este bloque aparte. En el índice ustedes van a ver que lo que yo les propongo es que por cada grupo hagan un análisis con estas mismas categorías y pueden incluir otras, no es problema, ¿ya? Y por supuesto pueden al final compararlas entre sí y eso yo lo entendería como ya una conclusión del análisis. Pero les recomiendo partir de manera separada eso. eh, para después desarrollar las conclusiones, como decía, que en ese momento, en el año en que Oscar estaba acá, yo las definía con ciertos nombres y apellidos, digamos. En uno como recurso de aprendizaje, en el otro como proceso creativo, el otro como un poco en relación a la trayectoria proyectual personal y otros aspectos más que les pido por favor que no se ciñan a eso, pueden ser otras cosas, pero que también salgan de los lugares comunes. Es decir, ver conclusiones, leerlas, perdón, leerlas como esto me sirvió mucho para mi vida, porque fue bueno para X cosas. Yo creo que qué bueno que sea así, es algo que van a compartir la mayoría de ustedes si lo hacen a conciencia, pero eso en estricto rigor no debiera ser una conclusión que se comparta a nivel de producción de conocimiento. Tampoco estamos hablando de la gran cosa, digamos, son pruebas de materiales muy en un principio, digamos, de su carrera artística de ustedes, pero tienen esa trascendencia en ese momento, en este momento que ustedes están viviendo. Y por eso la relación con el taller de producción y por eso tienen que incluir, obviamente, toda la política y la economía de recursos que implica la situación de la pandemia actualmente en el trabajo de ustedes. Entonces ahí hay que planificar esto, no es espontáneo. En fin, ¿a qué me refiero? La mesa, el tablero, el sector, la mesa, el espacio donde estén trabajando, tienen que planificarlo en el sentido de ya, ahora voy a experimentar con estos materiales de acá, los cuales tengo a disposición, y voy a ir trabajando de la siguiente manera. No es más que eso. Lo que ustedes hagan con esos materiales puede ser súper intuitivo, súper azaroso, pero en el fondo tienen que ordenarse su espacio y lo que generan debiera, obviamente, tener una evolución hasta un cierto punto en que uno dice, esto está funcionando y en esto quiero hacer las pruebas de material. Tampoco es llegar y hacer la primera cosa que se me ocurra. Entonces hay que planificarlo un poco, probarlo y para eso estoy dando todo este tiempo para que ustedes se adelanten a aquello y puedan ir avanzando. ¿Ya? Eso yo creo que este fue un buen ejemplo, vamos a ver otros eventualmente, pero no es llegar y copiar. Finalmente, me gustaría también que se quedaran con eso. Las conclusiones, por ejemplo, no es tomar el texto que aparece acá y
cambiar las palabras para algo que me acomode a mí. Por favor, no lo haga.